ver la predominancia del sector industrial en general, y es un momento también, si lo pensamos en términos globales, donde hay muchos cambios, digamos, en términos políticos, económicos, donde Estados Unidos, bueno, ya lo habíamos visto, su consolidación a nivel global, pero cambios importantes en términos de la forma en la cual se va a dar el sistema productivo global, digamos, y a la cabeza de Estados Unidos. Como bibliografía obligatoria, bueno, está Frasichina, Chesnay y Santana y Dorta. Eh, Me basé principalmente en el primero y el tercero de, de los artículos, y bueno, y después también información que yo obtengo de otros papers, como para añadirles datos concretos y no tan teóricos. Respecto a los cambios de paradigma en la economía mundial, vamos a pasar de lo que es un patrón de acumulación centrado en la industria, desde la segunda posguerra hasta la década del 70, a un patrón de acumulación centrado en lo financiero. Desde mediados de la década del 70, las economías, y principalmente las economías digamos, de mayor importancia o participación a nivel global, transitan un amplio proceso de financiarización de la sociedad. Digamos, antes de avanzar, bueno, sobre lo que sería el patrón de acumulación financiero en sí, nos interesa, bueno, abarcar, bueno, qué es este concepto de financiarización de la economía, en donde las finanzas vienen a copar digamos, el camino, y donde las economías se van a estar basando cada vez más en procesos de acumulación en base a procesos financieros. A la par de este proceso, ¿qué vamos a ver? Que va a haber procesos de deslocalización productiva muy vinculado a la expansión de la mundialización, digamos, de los sistemas productivos relacionado a lo que es el proceso de globalización. Eh, Pensemos que las grandes empresas transnacionales que hoy conocemos comienzan sus procesos de extranjerización o, digamos, o deslocalización hacia otros países en la década del 70. Es decir, Estados Unidos en alguna medida deja de producir tanto internamente, se abre al mundo y empieza a deslocalizar sus producciones en otros países. ¿Y por qué razón? Bueno, principalmente por el costo laboral, digamos, se dedican las producciones a países emergentes o subdesarrollados, donde obtienen ventajas de esos procesos de deslocalización. Internamente, como países desarrollados, se centran principalmente en la investigación y desarrollo, digamos. En general, innovaciones, procesos, digamos, que incrementan las producciones futuras, pero lo menos tecnificado y más intensivo en trabajo se va a estar focalizando en otras economías, principalmente en las subdesarrolladas, como puede ser el sudeste asiático, muy fundamentalmente China y demás países de la región, y en América Latina, bueno, algunos países como Argentina, Brasil también van a tener un rol importante. Respecto a los cambios en los sectores productivos, bueno, aparece el rol de las finanzas, la menor importancia del sector industrial, si se quiere, en términos globales. Y esto también, bueno, va a afectar a los mercados laborales, donde va a cambiar la forma de ocupación de la población, va a disminuir la participación de los empleados industriales, y en muchos casos, bueno, el poder digamos, de disputa en salario disminuye de una forma importante, no solo en países como el nuestro, que tienden a que caigan los salarios en dólares, sino que también en Estados Unidos se va a ver una caída en el salario de los asalariados industriales, principalmente. ¿Y cuáles son las causas que podemos encontrar de este fenómeno? Principalmente vamos a estar hablando de, bueno, cambios tecnológicos que principalmente en este momento histórico, digamos, de la humanidad, se da un avance impresionante de lo que son las tecnologías, y principalmente las tecnologías de las comunicaciones. Eso nos acortó un montón las distancias, nos permitió comunicarnos de una forma más rápida, quizás más en la actualidad se ve con mayor notoriedad, pero desde este momento las distancias en las comunicaciones se empiezan a cortar. Pensemos también que en ese momento la movilidad de capitales, en términos
como lo conocemos hoy, era en términos físicos. Eso comienza a desaparecer también, entonces por sistemas informáticos se pueden mover capitales de un país a otro con mucha más, digamos, de una forma mucho más fácil y rápida, y eso genera movimientos instantáneos, bueno, de dinero entre distintos países, y eso, bueno, puede estar afectando a las economías si hay cambios bruscos en esos giros de capital. También respecto a cambios sociales, bueno, la sociedad va a estar más financiarizada, digamos. Van a incrementar las finanzas por parte de la población en general. Esto lo podemos ver en el consumo, en los créditos hipotecarios, en todos los aspectos de la vida. Digamos, la sociedad comienza a ampliar ese proceso de financiarización de todos los, digamos, de todos los consumos. Respecto, bueno, al concepto de financiarización lo podemos pensar como un nuevo orden social, donde las finanzas sustituyen a la industria. Esto es en términos relativos, porque pensemos que por detrás de las finanzas siempre va a haber una actividad real, digamos, en términos económicos, no puede, digamos, financiar a la nada, digamos, el crédito que se da es para comprar bienes y siempre por detrás de una actividad financiera, tiene que haber algo relacionado a la economía real. Eh, También es importante que distingamos lo que es la financiación de la financiarización. Eh, la financiación existe desde siempre. Lo podemos ver desde ejemplos muy, muy cercanos a nosotros, digamos, cuando uno es niño, nos están financiando todo el tiempo nuestra vida, hasta que uno es adulto y puede trabajar y financiarse lo que uno gasta, pero en términos sociales es un concepto, digamos, que nos abarca desde siempre. En cambio, la financiarización es la extensión y la mayor implicancia de la que es la financiación en todos los aspectos de nuestra vida o en muchos aspectos que antes no existían. Como suele, bueno, como suele suceder con procesos multidimensionales, digamos, a veces los conceptos no tienen una definición o un consenso y puede haber ambigüedades, pero bueno, vamos a intentar de buscar un concepto, principalmente, bueno, desde la economía política, qué se va a estar entendiendo por financiarización. Va a estar integrando tres elementos, en términos, digamos, agregados de cómo se ve el sistema económico. Las grandes corporaciones no financieras van a reducir su dependencia de los préstamos bancarios y van a adquirir mayores capacidades financieras. Digamos, esto es lo que se va a estar viendo en el mundo, donde las grandes corporaciones ya no van a estar dependiendo de los bancos respecto a créditos para realizar actividades económicas, sino que estas compañías quizás no solo se estén dedicando a la producción de bienes, sino que también comienzan a tener facetas financieras y capacidad de autofinanciarse y financiar a otros sectores, por ejemplo. Por otro lado, los bancos van a ver expandidas sus actividades de mediación en los mercados financieros, además de prestar a los hogares, es decir, se va a expandir la capacidad de los bancos o los sectores en los cuales los bancos van a intrometerse en respecto a su actividad financiera. Y por último, o en tercer lugar, el rol de los hogares, digamos, y su involucramiento cada vez mayor en el ámbito de la finanza. También, digamos, no solo como deudores, sino como titulares de activos financieros. En el mundo hoy, la población en general tiene un acceso cada vez más fácil a lo que es las inversiones financieras y la valorización de sus activos, que en el fondo tienen una actividad industrial o una actividad en la economía real, pero uno puede invertir en acciones, por ejemplo, se pueden revalorizar esos activos porque la empresa le va bien y no está realizando ninguna actividad industrial concretamente quien realizó esa inversión. Bueno, todos estos procesos son los que se van a ver expandidos, digamos, y con gran intensidad desde la década del 70 en adelante, y por eso se observa un cambio o una ruptura respecto a los sistemas productivos, donde la industria comienza a tener una menor importancia. Si nosotros miramos estadísticas bueno, del PBI global y cómo se, digamos, importan los distintos sectores o la importancia relativa de los sectores, los servicios están comenzando a tener una mayor importancia. Y bueno, las finanzas integran el mundo de los servicios. El problema es que muchas veces la caída de
de actividad industrial implica menores ocupaciones, digamos. Pensemos que la industria es muy intensiva en trabajo, más en la década del 70, donde no había todas las tecnologías o procesos de automatización que existen ahora, lo cual, bueno, va a estar jugando un poco con, digamos, la población ocupada y la puja posible por mayores salarios reales. Desde la sociología económica, ¿cómo se va a entender la financiarización? Bueno, a nivel macro, se relaciona, bueno, con el surgimiento de un nuevo régimen de acumulación financiero, en este caso. A nivel meso o institucional, es la asociación que se le hace, es el cambio de paradigma en la gestión empresarial. Pensemos que las grandes empresas o el conjunto de mayor importancia de empresas que funcionan en las economías locales de los distintos países suelen cotizar en bolsa. Entonces, las estructuras de poder en términos de, bueno, quiénes son los propietarios de las empresas, comienza a ser más difuso, digamos, la participación de los accionistas en las empresas tienen mayor importancia y a su vez de los inversores institucionales. Esto tiene relación, bueno, con un proceso en el cual, digamos, el dinero comienza a concentrarse, si se quiere, y donde los inversores institucionales, que pueden ser fondos de inversión, fondos de pensiones, etcétera, van a estar moviendo grandes capitales, quizás de muchas personas por detrás de ellos, pero bueno, su administración van a ir guiando a dónde va esa inversión, quizás. Si lo pensamos en términos de acciones, todas las empresas van a querer que los inversores institucionales inviertan en las distintas empresas para valorizar los activos financieros de esa institución. Entonces, en algún punto cambia la forma en que se va a estar pensando las empresas y donde los dividendos, digamos, que es el origen donde se genera la ganancia, quizás pierde un poco de importancia e importa en mayor medida digamos, el objetivo de que las empresas valgan más en las bolsas, digamos. Eso va a ser el cambio en la forma de gestión empresarial y en los objetivos concretamente. Y por último, bueno, semejante a la definición anterior, hay una mayor financiarización de la vida cotidiana. La penetración, digamos, de lo que es el ámbito financiero es cada vez mayor en los distintos aspectos de la vida y en mayor cantidad de personas, digamos. Lo podemos ver hasta en sociedades que, digamos, tienen un nivel de desarrollo mucho menor a nuestro. Por ejemplo, África tiene un montón de bancos que ofrecen microcréditos, digamos, como las finanzas comienzan a tener una mayor importancia en todos los sentidos. Si tienen alguna duda, bueno, consúltenme, frénenme y lo hablamos. Antes de continuar, bueno, pensé en hacer algunas consideraciones, quizás los dije en grandes rasgos sobre lo que es la globalización financiera. En primer lugar, bueno, las finanzas, como mencionamos, comienzan a tener una mayor implicancia, una mayor participación en las economías, pero no se lo puede considerar un sector productivo, digamos, por más de que genere empleo, digamos, y que genere mayor cantidad de servicios, sí o sí tiene que tener una vinculación con el funcionamiento de la economía respecto hacia dónde se dirigen las inversiones y en último término las finanzas siempre tienen que estar vinculadas con la economía real. Respecto a la financiarización o este aspecto de globalización financiera, es la idea, digamos, de cómo la acumulación de capital no se va a estar dando tanto por, digamos, por inversiones productivas, por quienes tienen mayor dinero acumulado, digamos, sino que van a estar utilizando los canales financieros para colocar esas inversiones, digamos, y otras personas realizar quizás inversiones en la economía real. Digamos, se convierten en totalmente rentistas, digamos, donde no van a, digamos, solamente van a utilizar medios financieros estos inversores y se van a olvidar, digamos, de lo que por detrás, en cierto modo, hay inversiones en la economía real concretamente. Si bien la financiación no es un fenómeno nuevo, lo que destaca es la extensión e intensidad, bueno, de este fenómeno a nivel global principalmente. En la década del 70, con la crisis del petróleo,
aumenta mucho la cotización del petróleo, digamos, tiene una vinculación con un fenómeno concreto también, si lo podemos ver así, donde comienza a generarse una cantidad digamos, de dinero en grandes países productores de petróleo, principalmente los que integran la OPEP, que comienzan a dar créditos baratos a todos los países, digamos. Es acá, o en este sentido, cómo se comienza a ver un mayor incremento de la financiarización, principalmente, bueno, de los países subdesarrollados, donde América Latina y Argentina van a estar integrando este proceso. Bueno, por detrás, bueno, de todos estos fenómenos, más allá de la globalización financiera, donde las finanzas tienen cada vez mayor importancia por fenómenos tecnológicos y cambios sociales que van a estar generando distintos procesos, también hay una vinculación teórica en algún sentido respecto a los teóricos del momento que tenían mayor influencia. En este caso aparecen Hayek y Friedman como principales teóricos que van a ser muy influyentes principalmente en las economías desarrolladas, como Estados Unidos, que van a impulsar de alguna forma nuevos programas económicos, digamos, que van a ser totalmente disruptivos de los que venían desarrollándose quizás con mayor influencia del keynesianismo, donde las políticas expansionistas comienzan a tener algunos límites, se comienzan a ver procesos inflacionarios de Estados Unidos, tenía inflaciones que se consideraban altas. Y bueno, estos teóricos, a la cabeza con Hayek y Friedman, sus ideas principales se van a sintetizar de alguna forma en lo que se denomina la Escuela de Chicago. Digamos. En Estados Unidos, en Chicago, hay una universidad muy reconocida, donde estos teóricos, principalmente ligados al monetarismo, van a desarrollar sus ideas y donde van a tener una gran influencia, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, digamos, a la hora de pensar planes económicos para paliar los problemas de la crisis y los problemas inflacionarios que se vivían en esos momentos. Digamos. Son procesos paralelos los que se van a dar respecto a cambios en los programas económicos y a los procesos de globalización financiera, que no van a estar aislados uno de otros, digamos, van a tener, digamos, interrelación y se van a estar complementando. Lo que promulgaba la Escuela de Chicago principalmente era la reducción de la intervención del Estado en la economía, la posibilidad de liberalizar los movimientos de capitales, digamos, eso iba a disminuir los procesos inflacionarios, ya que los países iban a competir entre sí en las producciones de los distintos bienes y eso iba a limitar la suba de precios. Y otras digamos, de los postulados que va a estar brindando esta escuela es la de regulación de los sistemas bancarios y financieros a nivel interno de los países. Principalmente, bueno, Hayek va a ser el que va a atribuir a las fluctuaciones cíclicas de la economía, digamos, a la razón de por qué sucedían las crisis económicas respecto a los movimientos de expansión seguidos de recesión, principalmente a que el Estado intervenía con la tasa de interés, digamos. Aplicaban políticas expansivas, bueno, reduciendo la tasa de interés para incrementar el proceso de inversión y incremento en la demanda que pueda convalidarse con la oferta, eso generaba expansiones artificiales del crédito. Entonces esas intervenciones inadecuadas en las tasas de interés, hoy en día se siguen haciendo, digamos, cuando hablamos de la Reserva Federal, sube o baja la tasa de interés, ahora la bajó mucho, pero hasta el año pasado la venía subiendo, porque internamente buscaba una política de ajuste monetario. Digamos, el Estado, digamos, indefectiblemente interviene en la tasa de interés, pero en términos de esta escuela, y Hayek a la cabeza, pensaban, bueno, la tasa de interés debe ser libre y el mercado la debe determinar solo para evitar estos procesos de expansión artificial del crédito que terminaban con procesos inflacionarios. Bueno, Profe, sí. pero hoy en día todos tienen en cuenta esas cosas a la hora de las políticas monetarias, ¿no? Sí, digamos, el pensamiento de Hayek y Friedman, digamos, en algún punto son un poco extremistas a la hora de pensar, bueno, que nada puede ser regulado por los gobiernos, digamos, de que
la tasa de interés debe ser libre y determinada por el mercado. Si lo pensamos en términos concretos, los estados, digamos, la política monetaria la guían en base a regular la tasa de interés o a regular los agregados monetarios. Es difícil pensar que los gobiernos no van a intervenir las tasas de interés para guiar la política económica interna. Se promulgaban estas ideas en ese momento debido a que Estados Unidos tenía una crisis inflacionaria, digamos, no llegó nunca a los niveles de inflación que tenemos actualmente nosotros, pero más de 10% en la tasa de inflación lo veían como peligroso. No sé si responde a tu pregunta, pero sí, digamos, la tasa de interés es una política que los gobiernos siempre van a estar mirando y utilizando para guiar la economía interna. Sí, sí, iba a eso, que hoy en la práctica, digamos, no existe tal libertad, todos intervienen. Sí, es así, todo lo interviene, digamos, y eso también es la idea de marcar, digamos. Pensar en la libertad de la tasa de interés, digamos, ¿quién lo determina? Si son un par de bancos digamos, y ciertos inversionistas que lo van a decidir o interactuar con los demandantes de crédito, hasta qué punto va a haber un proceso iterativo que genere una tasa de interés de equilibrio respecto a los mercados, digamos, de crédito. Es un poco, digamos, la idea es no irse a un extremo o al otro, digamos, ir pensando que, bueno, la Escuela de Chicago es muy extremista respecto a sus políticas de liberalización de los mercados, que se aplicaron en muchos países y en Argentina especialmente en la década del 70 y que no terminaron bien. La liberalización completa de los mercados de capitales, como se muestra acá, ningún país del mundo lo realiza. Si pensamos, bueno, en los últimos años nuestra política interna, bueno, fue una liberalización total de estos movimientos de capitales que nos llevaron a procesos que estamos viviendo ahora de tener que reestructurar deuda, etcétera. Y, por ejemplo, no sé, un país cercano que siempre nos comparamos, Chile, ni siquiera tiene ese proceso que tuvimos nosotros hace pocos años de liberalizar sin ningún tipo de restricción los movimientos de capitales, digamos. Pensemos que con las nuevas tecnologías, la posibilidad de mover los capitales de forma instantánea, eso puede afectar gravemente a las reservas del Banco Central de un país y quizás no hay devaluación que alcance cuando hay un movimiento masivo de capitales hacia el exterior que puede ser muy gravoso para la economía interna. Ya pensando en algunos indicadores, digamos, a nivel global de cómo se va a ver este cambio de tendencia respecto a la política, digamos, global en términos de industria o finanzas, pensemos que los países centrales van a estar a la cabeza de estos cambios y que nos van a estar influyendo internamente quizás, bueno, los procesos de globalización, la influencia de las finanzas, digamos, en algún lugar se van a estar dando esos créditos o esos procesos de valorización financiera. Y principalmente, bueno, Estados Unidos, acá se ve como hasta la década del 30, que ya lo estudiamos, había un proceso digamos, de incremento en la participación de la industria financiera en su economía como porcentaje del PBI, que se desinfla bueno, luego de la crisis del 30 y con la caída impresionante que tuvo la bolsa estadounidense, pero luego de la recuperación de esa crisis, las finanzas y la industria financiera comienza a tener una mayor importancia y hasta la década del 2000 se aproxima un 8% del PBI de Estados Unidos. Acá se pueden ver los dos periodos, digamos, como desde la década del 70 se da un aceleramiento en lo que es la participación de la industria financiera, principalmente, digamos, que se duplica si lo pensamos desde los 60 hasta el año 2000. Si pensamos en los beneficios, digamos, como otro indicador, bueno, ¿cuáles son los beneficios del sector financiero en Estados Unidos como porcentaje de los beneficios, digamos, internos de la economía? Acá se ve una mayor importancia todavía. Si bien en términos del PBI tiene
una participación que en la actualidad llega al 8%, y bueno, pasó del 4 al 8 en 40 años aproximadamente. En términos de la participación de los beneficios totales que tiene la economía doméstica, en los 2000 llega aproximadamente el 35% de todos los beneficios, o eso es el excedente bruto de explotación, también se lo puede llamar, digamos, todo el excedente que genera una economía, el 35% es apropiado por el sector financiero. Eso nos muestra, digamos, la capacidad también de acumular dinero financieramente que tiene este sector, digamos, a diferencia del sector industrial que muchas veces la capacidad de generar ingresos es a más largo plazo, menor tasa de rentabilidad, pero bueno, también el sector financiero tiene sus contras de que se pueden producir procesos de valorización muy fuertes de la noche a la mañana, digamos, como pasó hace 2 o 3 meses con las bolsas globales que se desploman y se pierde una gran cantidad de valor financiero, por ejemplo. Bueno, acá se ve los cambios de tendencia desde la década del 70, como el sector financiero, si lo analizamos de cambios de periodos, comienzan a tener una mayor participación. Acá en el chat me aparecen como que están escribiendo, pero son los nombres. Si alguien tiene alguna consulta o algo, recuerde de levantar el micrófono y me dice. Respecto a Estados Unidos, seguimos, digamos, como pensando a eje central a Estados Unidos como direccionador digamos, de la economía global. ¿Cuál es la evolución del índice de rentabilidad sobre el capital privado fijo? Digamos? ¿Qué es esto? Son las inversiones en capital, digamos, principalmente para la producción de bienes. Desde la década del 60 se observa, digamos, cómo cae la rentabilidad en sintonía con lo que veíamos antes, digamos, la rentabilidad por parte digamos, del sector financiero se incrementan en el periodo, pero a su vez tiene sintonía, digamos, con una caída en la rentabilidad sobre el capital privado. Esto se puede vincular con una caída en la tasa de ganancias de las empresas, que también va a tener relación con el proceso de deslocalización productiva. Digamos, las empresas digamos, ya llegan a un límite de incrementos en la productividad para generar mayor ganancia, como grandes empresas que funcionan localmente, por ejemplo en Estados Unidos, y bueno, deciden deslocalizar sus producciones para incrementar las tasas de ganancia. Bueno, fenómeno que se puede ver desde los 80 en adelante. Se frena ese proceso de caída en la tasa de ganancia por parte de las inversiones en capital fijo, y comienza a haber un incremento desde el 82 en adelante. Estos indicadores, bueno, son para que podamos relacionarlos con datos concretos y para poder identificar esos patrones de acumulación o cómo van cambiando a lo largo del tiempo, digamos. Porque si no, si leemos solo teoría, no nos queda claro, bueno, en datos concretos cómo son los procesos económicos. Si analizamos el empleo en la industria manufacturera, desde la década del 70, se observa un pico casi a fines de los 80, pero luego de ahí una tendencia totalmente a la baja, pasando casi de 19 millones de empleos en la industria manufacturera en Estados Unidos a 14 millones aproximadamente en el año 2007, digamos. Como, digamos, los procesos de localización hacia otros países, digamos, y que solo se estén desarrollando procesos innovadores, digamos, de investigación y desarrollo en Estados Unidos, digamos, eso afecta a lo que es la población empleada en el sector industrial en este país. Si pensamos en, digamos, en el ingreso por hora de los trabajadores de la producción, de la construcción y de los trabajadores de servicio que no son supervisores, desde el 64 hasta 2007,
también tomamos un periodo amplio, vemos cómo cae la capacidad de negociación, digamos, de los trabajadores y tienen una menor, digamos, un menor salario que llega a un piso en la década del 90 para luego comenzar a incrementarse. Pasan de los $9 a aproximadamente $7. Digamos, los asalariados comienzan a tener una menor, digamos, capacidad de disputa en el salario. Si las empresas se están deslocalizando hacia afuera, tienen la mayor posibilidad de poder disminuir los salarios internamente. Otro elemento, nosotros habíamos hablado de digamos, la mayor importancia de la financiarización o la financiación en la vida de las personas. Bueno, si miramos el periodo de 1970 hacia 2009 en Estados Unidos, la línea negra representa los préstamos de los individuos. Si bien hacia finales de la década del 70 hay una pequeña caída, digamos, y van a tener 30%, a partir de este momento hay un incremento sustancial en lo que son los préstamos hacia los individuos. ¿Y qué pasa hacia los préstamos hacia el comercio y la industria? Bueno, caen, digamos. Parece que se replican, como cuando uno cae, los otros se incrementan, digamos. A medida que se incrementa la tendencia de prestar dinero hacia los individuos concretamente, caen los préstamos realizados hacia la industria y hacia el comercio. Y después, si miramos los préstamos a los individuos sin garantía, bueno, se mantienen relativamente similar en la participación, al igual que los préstamos con garantía de la residencia familiar. Quizás este último, digamos, los préstamos hipotecarios tienen un boom que se comienza a ver desde el 85 en adelante aproximadamente, donde comienza a haber mayor participación de estos tipos de créditos. Bueno, si nos ubicamos en la Unión Europea, respecto a la tasa de financiarización y la tasa de desempleo, digamos, no es un fenómeno aislado de Estados Unidos, sino que en Europa también se van a dar procesos o cambios disruptivos en la forma de acumulación. Acá la tasa de financiarización no refiere a una tasa de interés, sino a la menor importancia. Digamos, acá abajo se observa el ratio que está analizando, que es excedente bruto de explotación sobre PBI. Eso quiere decir, digamos, el excedente de la economía que se distribuye entre salarios, beneficios, rentas, etcétera, menos la formación bruta de capital sobre PBI, digamos que serían las inversiones físicas que se están realizando en la economía. Para que el índice se incremente, debería, digamos, disminuir la formación bruta de capital, que es lo que se ve desde el 75 en adelante, digamos. En términos globales, las estadísticas nos van guiando respecto a un cambio de tendencia en la forma de acumulación en términos globales. El otro problema que sucede es que a la par de un incremento en la tasa de financiarización, las tasas de desempleo en Europa, bueno, comienzan a incrementarse, al igual que en el resto de los países. Y en América Latina, si miramos un índice de apertura financiera y evaluamos la evolución de la participación de los salarios en América Latina, sucede algo similar, a la par de una mayor apertura financiera por parte de los países de la región. La participación asalariada desde 1970 hacia 2008 se puede ver, bueno, una caída sustancial, digamos. Más allá de los cambios en la forma de acumular, digamos, los procesos de desempleo en América Latina son cada vez más importantes y los niveles de desigualdad que presenciamos actualmente son muy elevados, y eso nos genera problemas, digamos. Tener una pobreza estructural en nuestro país implica que digamos, no tengan visión de futuro y capacidad de insertarse rápidamente en el mercado laboral una vez que podemos salir de una crisis, por ejemplo. Digamos. Una crisis nos puede llevar a un incremento en la desocupación, pero muchas crisis sucesivas nos generan grandes cantidades
de niveles de pobreza que es difícil revertirlos luego, ¿no? Son procesos acumulativos digamos, es importante mirarlo y pensar, bueno, la política económica no, digamos, no es cualquier cosa y una medida mal tomada, bueno, puede tener grandes implicancias en un futuro. Ubicándonos, bueno, para luego ir llegando a la situación de Argentina en este momento o en este periodo histórico, si lo pensamos en términos geopolíticos, bueno, ¿qué estaba sucediendo en este momento en América Latina? Como habíamos explicado antes, la Guerra Fría era el auge en la década del 50 hasta, digamos, y se fue reforzando y finaliza en la década del 90. Y donde habíamos mencionado que América Latina no tenía tanta importancia en este mundo bipolar, ya que digamos, el conflicto era entre Rusia y Estados Unidos y donde los procesos independistas en África y Asia era donde se estaban dando los conflictos militares, donde se iban a estar posicionando Estados Unidos y Rusia, pero la Revolución Cubana en 1959 que va a estar instaurando un gobierno socialista. Pensemos que había una dictadura militar en ese momento y donde la Revolución Cubana no se sabía bien hacia qué lado iba a tomar, digamos, en principio se creía que era el derrocamiento de Batista y la instauración de, digamos, un sistema democrático, pero la realidad fue que se instauró un gobierno socialista. Y eso le hace un cambio de eje en Estados Unidos y empieza a prestar mayor atención a lo que sucedía en la región, principalmente, bueno, porque estábamos en el auge, digamos, de lo que era la Guerra Fría y en este conflicto ideológico que era muy fuerte. El otro evento que sucede, y va a ser un punto de inflexión, es en la década del 70, en 1970, ya que en Chile gana las elecciones democráticas Salvador Allende, digamos. Esto va a ser otro elemento clave que Estados Unidos va a estar mirando y donde la influencia de Estados Unidos va a ir cambiando, digamos, porque se veía un cambio social importante, digamos, con mayor importancia de movimientos revolucionarios en Uruguay, en Brasil, en Argentina, y en este sentido Estados Unidos va a establecer lo que se llamó como la doctrina de seguridad nacional. Esto fue una serie de lineamientos que se dieron hacia la región. Existió la Escuela de las Américas, digamos, también como lugar de educación para militares latinoamericanos, donde se buscaba bajar lineamientos sobre cómo actuar ante situaciones donde existía un enemigo interno, digamos, se lo denominaba así, alguien que quería romper con el sistema democrático, ya que Estados Unidos, bueno, sustenta su poder en base al funcionamiento del sistema capitalista, es así. Digamos, si en otros países digamos, se van desarrollando procesos revolucionarios, digamos, su poder externo y la capacidad interna, digamos, de gestionar los procesos, digamos, va disminuyendo. Pero, digamos, no solamente fue un proceso así como lo menciono, sino que implicó diversos golpes militares, donde hubo una gran cantidad de muerte y un genocidio, bueno, que ya lo conocemos, donde se persiguió un montón de personas, en nuestro caso en Argentina y en los otros países también, para disuadir a estos grupos que buscaban cambios sociales. Bueno, pensando en los planes económicos, nosotros hablamos de un proceso de incremento en la participación de las finanzas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. La influencia de, digamos, de una escuela económica particular, la escuela de Chicago, vinculada al monetarismo, la instauración de golpes militares en América Latina, y acercándonos a Argentina, en 1976 sucede el último golpe militar. Argentina estuvo sucedido por un montón de golpes militares en su historia, pero este último golpe militar fue, digamos, el más reconocido actualmente por la cantidad de muertes que conllevó ese proceso de reorganización nacional, como se lo denominó. En términos económicos, Martínez de Oz fue el que implementó el plan económico,
muy vinculado a la escuela de Chicago, digamos, acá es como se comienzan a entrelazar en algún punto los distintos aspectos, eh, donde los objetivos de su política eran reducir la intervención estatal para disminuir el déficit fiscal y disminuir la tasa de inflación. Ese era su objetivo principalmente. También incentivar la inversión extranjera, digamos, a través de procesos de liberalización de los mercados de capitales. Y por último, lograr la eficiencia en los mercados. En ese momento, digamos, a través de la ruptura de los sistemas de políticas keynesianas, la política económica vinculada al monetarismo era muy fuerte y es lo que va a guiar a muchos de los gobiernos dictatoriales de la región, principalmente Pinochet en Chile. Brasil tuvo una política distinta, digamos, no se dieron procesos de desindustrialización tan fuertes como sucedieron en Argentina, y esto también es lo que nos va le va a dar como un upgrade a Brasil luego más en la actualidad, donde se puede ver que Brasil logró desarrollarse, ya que no tuvo un proceso dictatorial tan severo con la industria como sucedió en Argentina. Respecto a las políticas implementadas, en términos comerciales, bueno, como se buscaba la liberalización de los mercados, la eficiencia económica, la no intervención de ningún aspecto. Pensemos que hacia, digamos, el último gobierno había sido un gobierno peronista, donde había intervención, digamos, de lo que es la balanza comercial, las importaciones, las exportaciones, política crediticia a favor de desarrollo industrial. Bueno, este gobierno de facto va a romper con eso, va a decir, bueno, si las empresas son ineficientes, deberán cerrar, una reducción programada de los aranceles y que comiencen a competir con, digamos, con los productos extranjeros. Esto generó un gran impacto negativo en lo que fue la industria local, donde nuestra industria todavía no estaba preparada para competir masivamente con los productos extranjeros y generó una gran cantidad de cierre de empresas en lo que refiere a la industria. En términos de políticas monetarias, se instaura lo que quizás muchos conocen, la tablita cambiaria. En términos técnicos se denomina crowding peg, donde se determinan devaluaciones programadas mensuales con el fin de llevar estabilidad cambiaria y monetaria y previsibilidad, digamos, en lo que son las variaciones en los precios de los productos importados. Martínez de Oz pensaba que liberando las importaciones, digamos, los aranceles de las importaciones, nunca pensando en incrementar las exportaciones, digamos, siempre que se dan políticas de apertura, lo que nos sucede son incrementos en las importaciones, pero las exportaciones nunca se incrementan. Eso es lo que nos afecta también en términos de divisas. Martínez II pensaba, bueno, si libero el mercado externo, los productos internos comienzan a competir con los productos importados, eso limita los incrementos de precios. Después, si instauro una tablita cambiaria donde sé cómo va a ser la devaluación programada del tipo de cambio, eso va a ir disminuyendo la inercia inflacionaria a lo largo del tiempo hasta en un momento dejar de generar devaluaciones una vez que la inflación esté estabilizada. Otra situación, bueno, fue si el déficit fiscal nos genera inflación, bueno, la situación del endeudamiento externo, una tasa variable que en ese momento era baja, lo veían como la política más adecuada, entonces Argentina sucede un proceso de endeudamiento muy fuerte, no solo por parte del sector público, sino que el sector privado también va a tener una influencia importante en lo que van a ser los préstamos externos, con este contexto de crisis del petróleo, incremento en los precios del petróleo, que generaban estos famosos petrodólares que buscaban colocarse en alguna inversión financiera, y América Latina fue un lugar de destino hasta que a fines de los 80, digamos, se incrementan las tasas de interés de estos créditos y nos van a generar problemas de sustentabilidad de deuda. Otra política implementada muy importante fue en términos financieros. Se establece la ley de entidades financieras que liberaliza el mercado de capitales y de entidades financieras locales.
Esto da lugar a que cualquier empresa que quiera realizar, digamos, funcionar como una entidad financiera lo podía hacer. La situación no fue que se incrementaron las instituciones financieras, sino que se disminuyeron y se concentraron en menos empresas, digamos. No logró ese objetivo de generar un mercado de capitales competitivo, sino que se concentró a lo largo del tiempo. Respecto a la política salarial, hubo una política de gran ajuste en los salarios, digamos, un congelamiento de los salarios concretamente, y eso generó problemas de la demanda de bienes salarios, principalmente por los asalariados. Esas fueron las políticas implementadas a grandes rasgos en los distintos ámbitos. Haciendo foco en lo que fue la ley de entidades financieras, es muy importante tenerla presente, sigue, digamos, funcionando en la actualidad. Tenía los pilares de la libre flotación de las tasas de interés. En este sentido se rompe con la política de tasas de interés negativas para, digamos, generar incentivo al consumo y, digamos, dar créditos subsidiados. Digamos, el Banco Central pierde la política de tasas de interés subsidiadas en este momento. Después se establece la eliminación de todo tipo de controles y restricciones para ingresar al sistema bancario y financiero respecto a entidades, y se establece algo muy curioso que es la cuenta de regulación monetaria, que permitió la implementación de una compensación a los efectivos mínimos que por ley debían integrarse, digamos, debían mantenerse en las entidades financieras como respaldo de sus obligaciones a corto plazo. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando las entidades financieras prestan dinero, puede ser un banco, tienen encajes, digamos que el Banco Central establece como encajes mínimos. ¿Y qué hacía el Banco Central en este momento? Bueno, decía, bueno, yo te pago por los encajes que vos tenés, digamos, establecidos y inmovilizados, digamos. Totalmente desincentivador, digamos, de los créditos, digamos. Si vos tenés plata parada y el banco te está pagando una tasa de interés, que claramente eso es lo mismo, que, digamos, tiene el mismo funcionamiento de las LELIQ en la actualidad, digamos. Es el Banco Central regulando la cantidad de dinero y dándole una tasa de interés con el objetivo de disminuir el circulante. Esa era la función que tenía la cuenta de regulación monetaria. Teniendo en cuenta datos, entre 1977 y 2008, la caída en la cantidad de entidades financieras cae de 723 a 84, o sea, hubo una menor cantidad de entidades financieras. Digamos, eso no incrementó el mercado de capitales para generarle mayor eficiencia, sino que se concentró también en pocas entidades. La cantidad de bancos públicos se redujo a la mitad. También hubo un gran debilitamiento de lo que era la banca provincial, que hasta la década del 70 estaba muy desarrollada y cumple una función muy importante para brindar créditos productivos principalmente. No sé, acá en la ciudad de Rosario tenemos el Banco Municipal, que también da créditos, digamos, es un orientador de políticas locales que se quieran dar, digamos, en términos de política económica. La importancia de los bancos públicos, digamos, y su buen funcionamiento siempre es muy importante porque, digamos, van a tener un fin productivo en todo momento, no van a estar pensando en decir, bueno, no presto dinero a la población y lo coloco en inversiones que, digamos, son netamente financieras, como decir, bueno, coloco en el Banco Central, digamos, mi dinero. La importancia de los bancos públicos es importante porque también regula esa capacidad de mercado de los bancos privados, digamos, los presiona. Si el banco, por ejemplo, el Banco Nación establece tasas de interés más altas en términos de tasa pasiva para los plazos fijos, los otros bancos van a tener cierto incentivo a incrementar esa tasa de interés, por ejemplo. Y también hubo un sustancial incremento en la cantidad de entidades extranjeras. Bueno, en términos sintéticos, ¿cuáles fueron los resultados de todas esas políticas implementadas? Lo que se puede ver, y lo vamos a ver con gráficos
subsiguientes es que un estancamiento del crecimiento económico con una alta volatilidad, digamos. Los procesos de gran liberalización de los mercados de capitales suelen generar estos problemas, quizás no al principio, pero sí sobre el final una alta volatilidad donde no se ven crisis suaves digamos, en términos del PBI, sino que el crecimiento económico se ve ajustado con tasas negativas muy altas en términos de crecimiento. Se observa también una distribución regresiva del ingreso, los salarios van a perder mucho terreno en lo que va a ser la economía, si bien en términos globales del periodo 76-83, si queremos tomar la dictadura militar, hubo un crecimiento de la economía, aunque muy, muy débil, los salarios en la participación total de ese PBI van a disminuir mucho. Respecto a la política de endeudamiento, va a haber un incremento sustancial de la deuda externa, que va a pasar de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones de dólares, muy fuerte ese incremento en la deuda externa, donde la participación de las empresas más importantes en términos locales van a adquirir una mayor importancia, digamos, donde el sector público, si bien se financiaba el déficit fiscal con deuda externa, va a aparecer este actor que van a ser las empresas oligopólicas locales, digamos, los grandes conglomerados industriales que ya estaban consolidados en Argentina, van a estar tomando deuda externa, pero en este caso no va a estar en función de la expansión de sus actividades productivas, digamos. Como las tasas de interés locales podían fluctuar libremente en los bancos, se habían establecido tasas de interés mayores a las tasas de interés internacional. Eso generó incentivo a una renta financiera, digamos, no solamente de empresas locales, sino también de inversiones extranjeras que vienen a colocar dinero ya que la tasa de interés es mayor. Sumado a que teníamos una tablita cambiaria, ¿eso qué quiere decir? Uno sabe cuál va a ser la devaluación futura en términos porcentuales, eh, y haciendo el cálculo de decir, bueno, ¿cuánto rendimiento me da esta inversión financiera? Por ejemplo, un 20%. Y si la devaluación en un año programada va a ser un 10%, sabemos que vamos a obtener una renta en dólares del 10% en un año. Digamos. Esa era la lógica que se estaba generando respecto, digamos, a cómo se habían establecido las distintas variables económicas. Lo que sucedió fue, al final del camino, una fuga de capitales, ya que el endeudamiento era muy grande, la previsibilidad de esa deuda no se veía como sostenible, lo cual podía, digamos, verse en las reservas internacionales, digamos, cuando los inversores observan que va a haber una caída fuerte en la cantidad de reservas, se giran, digamos, flight to equality, y se fueron, y bueno, esos son los problemas que nos dejan después con grandes niveles de endeudamiento y posterior fuga de capitales, digamos, que nos implica grandes ahorros de divisas por la cuenta corriente, digamos. Tener exportaciones mayores a las importaciones implica fuertes ajustes internos respecto a la capacidad de consumo de la población en general. ¿Quiénes eran los acreedores externos? Hay un cambio en la composición acreedora también. En este momento se da un giro en la participación de lo que eran los acreedores, digamos. Los organismos internacionales de crédito que se habían creado con Bretton Woods dejan de tener gran participación en lo que es el crédito, digamos, FMI principalmente, y aumenta la participación de los bancos transnacionales, digamos. Los bancos transnacionales van a implementar sedes en distintas partes de Latinoamérica que van a estar colocando todas esas inversiones de los petrodólares, principalmente, pero el FMI, digamos, como lo hemos escuchado en muchos momentos, si bien tiene una menor participación en los préstamos, tiene un rol político importante, ya que va a guiar fuertemente las direcciones de política económica con ajustes fiscales, digamos, actualmente se buscan cambios en lo que son las jubilaciones o la forma de la retribución a esas pensiones, digamos, siempre las políticas terminan yendo en la misma dirección, buscando ajustes en general.
Y acá un dato de color, digamos, quizá no muy conocido, pero digamos, sucedió. ¿Qué pasó al final con la deuda en dólares de las empresas? Bueno, en 1982, antes de que la dictadura militar finalice y, digamos, y comienza Alfonsín en su gobierno democrático, hay una estatización de la deuda privada, digamos. No solamente las empresas, principalmente industriales, tomaron créditos no para, digamos, no para sus actividades productivas, sino para renta financiera. eh, no solo se fugó ese dinero, sino que a su vez, como ese dinero estaba en otras empresas en el exterior y se presentaban déficits en las empresas internamente, el Banco Central decidió estatizar la deuda privada en dólares de las empresas en general, digamos. Totalmente eh, inadecuado si lo pensamos en términos morales. Respecto a algunos indicadores, como para ver la evolución de las políticas o los resultados de estas políticas implementadas en la dictadura, en la última dictadura militar, respecto al PBI, hasta 1975 hay tasas de crecimiento elevadas. Con el Rodrigazo del 75, en el gobierno de Perón, no era de Perón concretamente, pero era un gobierno peronista, se da un leve caída en el PBI, pero ya en 1976 cae un poco más. En 1977 el PBI crece fuertemente, pero ya se observa un resultado dispar con caída en el 78, un fuerte crecimiento en el 79, un crecimiento muy lento en el 80 y desde ahí en adelante, cuando comienza la crisis de deuda, la tasa de crecimiento va a tener un resultado menor. Acá tenemos un gráfico sobre la evolución del PBI, la deuda externa, los intereses pagados y la fuga de capital entre el 75 y 2001. Si nos centramos en la dictadura militar, que es el periodo que nos atañe ahora, el PBI, bueno, crece los primeros años, digamos, si lo miramos en términos del índice 100 en el 75, la dictadura termina sin crecimiento prácticamente, la deuda externa se comienza a incrementar fuertemente desde el 78 en adelante. El 78 es el momento en el que se instaura la tablita cambiaria también, donde se daban esas devaluaciones programadas, hasta el 82, digamos, donde se empieza a desacelerar ese proceso de endeudamiento. Y de la mano de ese incremento en la deuda externa se da una mayor fuga de capitales, una mayor aceleración y también un incremento en los intereses de deuda. Con el radicalismo, bueno, se intentan de resolver esos problemas de deuda y se lo denomina la década perdida. Por algunos autores, digamos, no se logró crecer, ya que había que resolver, bueno, los problemas de endeudamiento anterior. Desde el 89 hasta el 99, Menem integraba el gobierno peronista, se incrementa sustancialmente la deuda, digamos, en términos muy grandes y siempre fue de la mano con incremento en la fuga de capitales, digamos. Pareciera que, bueno, siempre pasa lo mismo, pero hace poco también habían salido informes de cómo había sido el proceso de fuga de capitales en los últimos años y cómo estos procesos de endeudamiento no van al capital productivo, digamos, van a financiar otros procesos económicos que no son incrementar la capacidad productiva de un país. Ese es el principal problema de todos estos procesos de endeudamiento. Respecto a la participación de la producción industrial, desde el 74, si bien se observa una cierta caída, digamos, el proceso industrializador se estaba consolidando en alguna forma, pero ya desde 1976 en adelante se observa cómo cae fuertemente, casi sin pausa, la participación industrial en el PBI. Pensemos que si digamos, se liberalizan las importaciones con
caídas en los aranceles, digamos, de forma sustancial. Eso empieza a competir con las empresas locales, sumado a una tablita cambiaria que iba por detrás de la inflación. O sea, si la inflación va muy por encima de la devaluación, eso implica un atraso cambiario, entonces eso incentiva aún más las importaciones, digamos, ya no un proceso de, digamos, de liberalizar las importaciones, sino que también se hacen muy baratas porque el tipo de cambio se estaba atrasando mucho. Entonces eso, bueno, terminó de destruir por completo el proceso industrial previo. Y en la década, digamos, a comienzo de los 2000, arribamos a una misma participación industrial que a comienzos de la década del 30. ¿Vamos? Cómo se destruyó todo un proceso industrial previo. Que es fundamentalmente lo que da trabajo, digamos, si no hay industrias que produzcan los bienes internos, para evitar la necesidad de importarlos del extranjero, o que sean competitivos con el extranjero, digamos, eso genera una dependencia de importaciones muy fuerte por parte del consumo. En términos de inflación, digamos que era lo que se buscaba resolver, este gráfico, digamos, está muy bueno este informe sobre la inflación argentina por un periodo de mayor a 100 años, desde 1900. Acá establece un máximo de 500% en el eje vertical para que se tenga una mejor representación gráfica, digamos. Estábamos con el Rodrigazo del 75, se da un proceso hiperinflacionario muy fuerte que la dictadura busca solucionar con las políticas monetarias sumamente restrictivas, y también, bueno, con una política salarial, digamos, de congelamiento de salarios, etcétera. Pero bueno, la inflación no logra solucionarse y es casi una década con inflaciones mayores al 100%, una locura. A Alfonsín también digamos, se le dispara la inflación, realizan planes de estabilización inflacionario, pero no lo resuelven. En el 89 todavía se continuaba con un proceso de hiperinflación, que Menem lo resuelve, bueno, con la convertibilidad en ese momento. En términos de la participación de los asalariados en el ingreso entre el 46 y 2001, en el año 52, 53 se llega a un máximo de participación del 50%, en el 74 se aproxima a un 48%, pero bueno, desde el nuevo gobierno de facto, digamos, los salarios, tras el congelamiento de los mismos y un proceso inflacionario tan elevado, digamos, hubo una caída del salario real sumamente fuerte, que llega al 22%, digamos, pasó desde el 48% de la participación de los salarios en el PBI al 22% solamente. Y lo que se observa luego, si bien hay una cierta recuperación, no se logran los niveles antes. Respecto a la evolución del empleo, pensemos que con un proceso de desindustrialización tan fuerte a partir de la aplicación de esas medidas económicas, principalmente del sector externo, las medidas comerciales y financieras, eh, el empleo comienza a disminuir, digamos, hay un gran ajuste en casi todos los trimestres, desde el 76 al 82. Lo peor es que las tasas de variación son respecto al trimestre previo, así que es como que cada vez disminuye cada vez más el empleo total. Acá tenemos la evolución de indicadores claves sobre la industria manufacturera. Podemos pensar un índice de 100, digamos, en el 74 de obreros ocupados, de empleados ocupados, con productividad 100, salario real en 100, costo salarial 100 y productividad sobre costo salarial en 100, como para ver la evolución de aquí en adelante. Esto es información del INDEC. Y vemos como en el año 76
La ocupación se mantenía estable, digamos, todavía no se había dado la implementación de todas esas políticas. La productividad en la industria manufacturera había tenido una leve caída y el salario real había caído fuertemente. Del 100 en términos del índice había caído al 65, es decir, una caída del 35% en el salario real en esos 2 años. El costo salarial había caído casi un 50% a un índice de 57, y la productividad sobre costo salarial se había incrementado un 63%. Es decir, digamos, al tener salarios reales tan bajos, la industria manufacturera tenía una gran productividad por parte de esos asalariados. Y si miramos hacia el final, en 1983, la cantidad de obreros, digamos, aquí se da no solo el ajuste en el salario, sino sobre el final se ve el ajuste en la cantidad de obreros empleados, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. La ocupación cae aproximadamente un 35% en cantidad de ocupados. La productividad se había incrementado un 40%, el salario real se había recuperado un poco, eh, pero no llegaba a los niveles anteriores. El costo salarial también, digamos, esto puede ir digamos, de la mano entre caídas de salario nominal o congelamiento vinculados con el proceso inflacionario. Y la productividad se estaba incrementando, digamos, a casi el 70%, pero no obstante eso, digamos, la industria no logra soportar la competitividad externa de las importaciones, digamos. Caen fuertemente la ocupación manufacturera, al igual que, digamos, se funden un montón de empresas en este periodo. Bueno, como última diapositiva, vi una noticia hace muy poco, donde Stiglitz hizo una nota sobre Argentina y el futuro del capitalismo financiero. Más que nada como para pensar, bueno, que es un concepto que está en debate en la actualidad, digamos, que no es algo abstracto que estudiamos y que no existe, sino que es un proceso, digamos, una etapa actual digamos, de la humanidad o el sistema en el que vivimos, donde es netamente o principalmente financiero, y donde como se menciona aquí, digamos, como simple extracto, las crisis de deuda han sido una característica del sistema financiero global durante las últimas 4 décadas, es decir, desde la década del 80 aproximadamente, digamos, con las crisis de deuda latinoamericanas. Bueno, aquí reflexiona un poco sobre el rol de los acreedores externos, etcétera, pero más que nada para que pensemos la importancia digamos, actualmente que tiene el sector financiero sobre las economías en general, sobre los sistemas de crédito, que no tienen nada de malo, digamos, no está mal la financiación, sino, digamos, los procesos de supervalorización que muchas veces terminan con fuertes procesos digamos, de caída en las bolsas, etcétera, que terminan afectando luego a la economía real, al empleo, digamos, la situación social en su conjunto. Así que bueno, hasta acá la presentación. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. No, profe. ¿Van entendiendo los conceptos en general? Sí, Sí, ¿Sí? sí. Bueno, como les dije, yo me focalicé en el primer artículo y el tercero, no me acuerdo ahora los nombres. Eh, Creo que con esos dos les alcanzaría en términos de la lectura. Y también, bueno, ir guiándose también de poder comprender esos gráficos que les muestro, que ahí también les debe mostrar en sus clases, como para entender o poder razonar mejor cómo van sucediendo esos procesos, digamos, y no quedarnos tanto en cuestiones teóricas que por ahí puede ser más difícil de verlo. Así que bueno, si no tienen ninguna duda, finalizamos acá la clase. Una consulta bastante Sí. general. ¿Cómo se podría evaluar esto? ¿Cómo lo piensan evaluar, digamos, en el final? ¿Qué tipo de preguntas se hacen? ¿Cómo temas de orden práctico, de análisis? No sé, ¿cómo sería? Sí, o sea, la verdad que no lo hablé con Ain, digamos, que es el que diseña la materia, digamos, y va planteando los temas a tratar, pero
Eh, Más que nada, digamos, lo que ustedes tienen que comprender son los periodos concretos, digamos, y analizando, por ejemplo, cuáles fueron las políticas implementadas, qué estaba sucediendo en el mundo, digamos. Primeramente, comprender el contexto internacional, digamos, qué estaba pasando en ese momento a nivel global. Y eso, bueno, cómo nos afecta internamente y respecto a la política económica, que puede ser monetaria, comercial, digamos, los distintos aspectos que vamos viendo sobre lo que va sucediendo, digamos. Hay ciertas tendencias en las distintas políticas que van aconteciendo y en cada periodo habría que, digamos, poder identificarlas a grandes rasgos, digamos, no se le va a pedir cuánto fue la tasa de inflación o de crecimiento en un año, sino medianamente saber qué sucedía en esos periodos en el mundo y internamente en términos económicos. No sé si responde tu pregunta o te guía un poco en cómo estudiar la materia. Sí, sí, es una buena guía, está bueno Sí. enfocarse en esos aspectos, está bien. Gracias. Sí, yo lo miraría así, prácticamente, digamos. Mirar qué sucede en el mundo en términos económico y político, digamos, siempre va de la mano. Y después internamente, principalmente tenés política comercial, digamos. ¿Qué pasa con la balanza de pago? Se liberaliza la balanza de pagos, hay restricciones al comercio, se están, digamos, potenciando las exportaciones, digamos, por ejemplo, el periodo de Frondizi, con inversión extranjera, las importaciones que está sucediendo, si la política monetaria era restrictiva, qué pasaba quizás con la tasa de interés, si se buscaba una expansión de la economía, cuál era el rol del gasto público, si lo miramos dentro de los agregados internos. Es más que nada ir relacionando todos esos conceptos que ya vimos digamos, antes del primer parcial, digamos, dentro de qué son los agregados económicos, digamos, cómo está conformado el PBI, si se lo puede mirar por el lado del ingreso, es decir, la participación de los asalariados, de los beneficios, de las rentas, etcétera, o si lo miramos de la participación del consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones, las importaciones, y en base a ese análisis llevar a un análisis estructural de la economía en los distintos periodos, digamos. Más que nada sería así la idea concreta. Está bien, buenísimo. Gracias.